La historia de Guarayanquito es la siguiente. Hay un comandante que llega a una unidad militar nuevo y empieza a pasar por todos los puestos de guardia para conocerlo, para familiarizarse, y ve a un soldado que está de Guarayanquito cuidando un banquito para que nadie se siente. Él sigue conociendo. Entonces él le empezó como a indagar por qué, cuál es el propósito de que este soldado esté cuidando este banquito, y llama al oficial de personal que se encarga de distribuir el servicio a los soldados que están de guardia, y le preguntan: oye, ese guardianquito, ¿cuál es el propósito de eso? ¿Cuál es la finalidad? Bueno, no sé. O sea, yo recibí el cargo y cuando lo recibí estaba en el rol el guardianquito. Y ya yo tengo acá unos 2 años y siempre se ha designado un soldado para que de manera permanente esté ahí cuidando el banquito, que nadie se siente. Entonces el comandante dice: concha, vamos a averiguarme eso, porque eso me hace ruido, ese guardianquito ahí, averiguarme eso. Entonces este oficial empieza a indagar, empieza a investigar, a revisar el historial, los libros, todo queda por escrito en los cuarteles, y retrocede en los archivos, y resulta que 34 años atrás, un comandante que estuvo de turno mandó a pintar el banquito. Y como estaba la pintura fresca, le dijo al oficial de personal: desígnate a un guardiabanquito para que nadie se siente. Y quedó instituido el guardiabanquito. Y la gente repetía y repetía la guardiabanquito. Sí, o sea, el propósito para el cual fue, ya se cumplió. Pero se siguió haciendo. Entonces, esa historia, yo me recuerdo cuando la escuché, me puso a reflexionar y analizar. Nosotros tenemos que analizar, meditar en el por qué y para qué de las cosas, y no, como se dice coloquialmente, caminar para adelante porque vemos a los demás. En nuestra vida cristiana no escapa eso. Nosotros como iglesia somos una institución, ya hablaba el hermano Benjamín, somos el cuerpo del Señor, pero muchas veces actuamos así. Tenemos muchas tradiciones, hemos copiado muchas cosas o hacemos muchas prácticas, porque desde que llegamos y nos convertimos al Señor, llegamos a unas reuniones donde siempre se ha hecho así. Bueno, es parte de la tradición, pero ¿por qué lo hacemos? Entonces, es importante entender que la palabra de Dios se obedece. Nosotros en un principio la palabra de Dios la obedecemos sin entendimiento. Muchas veces hacemos cosas, salen en la Biblia, no lo entendemos todo, pero si lo dice la palabra, algo sí entiendo. Que lo que dice la palabra es palabra de Dios y es bueno para mi vida. Porque la palabra de Dios es la voluntad de Dios, y entiendo por la palabra que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces hay cosas que no entiendo, pero en mi poco entendimiento sí he comprendido que la palabra, lo que me indica la palabra hacer, me conviene, ¿sí o no? Entonces está bien, en un principio está chévere que nosotros obedezcamos, así no entendamos. Obediencia, porque Dios demanda obediencia. Y en la medida que obedeces, va viniendo ese entendimiento que Pablo oraba para que se nos diera entendimiento, poder comprender las cosas. Entonces ya en esa madurez, ya no venimos a la iglesia por viéndolo como un club para sentirnos bien, sino que vamos entendiendo ese propósito. Pero al principio venimos sin entender mi función, ni entender lo que es la iglesia. Venimos sin entender, pero venimos, porque sabemos que nos conviene. Y después empezamos a conocer. Hay cosas que nosotros las vamos haciendo, pero en la medida que nos involucramos en la palabra, guiada, iluminada por el Espíritu, nos va dando dirección. Y a cada uno, de acuerdo al propósito para el cual fue llamado, lo va redireccionando. ¿Van conmigo, no? En este sentido, vamos a hablar en la mañana de hoy de una práctica que es muy común en esta fecha. ¿Cuál será? Las primicias. Las primicias. ¿Verdad que sí? Los que tienen un poco más de tiempo en la iglesia, no es una costumbre que siempre se celebren las primicias en este mes de enero.
qué? ¿Y cómo le llamamos? La fiesta de la primicia. Como se hace una actividad, una práctica, donde, bueno, tienes que traer lo primero de tu cosecha, se supone que está iniciando el año, entonces lo primero que tú recojas en el año, se lo traes a Dios, entonces le llamamos la fiesta de las primicias. Entonces, ¿qué es la primicia? Es importante saber, nosotros a veces lo hacemos, yo llegué a la congregación, en enero hay que dar primicia, que es una primicia y yo traigo primicia, y muchas veces vamos y damos cosas sin saber, y no está mal, estamos obedeciendo, y Dios conoce nuestro corazón, si erramos, o sea, nuestro corazón quiere obedecer, ese es el corazón que agrada al Señor. Sin embargo, este es el año, hermano, donde aquí va a haber madurez. Este es el año donde va a haber madurez en la congregación, madurez en el pueblo de Dios. Y eso es por lo que estamos orando, entendimiento, que la gente sea iluminada en la palabra, que seamos entendidos en la palabra. Porque cuando usted entiende, eso le da significado. Usted ya no va por cumplir, sino que entiende el propósito para el cual fue llamado. Entonces, esperemos que el Señor, el Espíritu Santo, obre en cada corazón y pueda iluminar su entendimiento con el mensaje de hoy. Entonces, ¿qué es una primicia? Dentro del contexto bíblico, es la primera porción de la cosecha que debía ser ofrecida al Señor. Éxodo 23:19, número 15:19. Ok, entonces el pueblo recogía esa primera porción de la siembra, era pueblo agrícola, o si eran ganaderos, los primogénitos, y se lo daban. ¿Ah? Sí, vamos a desarrollar el tema de la primicia. Y se lo daban al Señor. Deuteronomio 26, del 1 al 15, es un pasaje de 15 versos, no lo vamos a leer, anótelo allí, pero se lo voy a resumir. Allí se habla de la primicia como un acto ceremonial que debía llevarse a cabo por los israelitas al entrar a la tierra prometida. Cuando Moisés le dice, cuando entren a la tierra prometida, lo primero que obtengas, vas a traerlo como primicia al Señor. Y debían de cumplir con una ceremonia donde ellos iban a hacer una oración, una ceremonia donde iban a recordar en el momento que estén entregando la primicia todo lo que había hecho Dios por ellos, de dónde los había sacado de la esclavitud en Egipto y cómo los había llevado a la tierra de Canaán, tierra donde fluye leche y miel. Entonces, era un acto ceremonial. En Éxodo 23, 10 al 18, ahí está el establecimiento de los días de fiesta. Los panes sin levadura, fiesta de la siega, fiesta de la cosecha. Y el verso 19 habla de las primicias. Entonces, haciendo una revisión de estos pasajes, en el Antiguo Testamento, vemos que todo aquello que habla de primicias es como un acto ceremonial, una fiesta, un ritual. Están establecidas ¿dónde? En el Antiguo Testamento. ¿Dirigidas a quién? Al pueblo de Israel, con un propósito definido. Sin embargo, buscando en el Nuevo Testamento, recuérdense el Nuevo Testamento, Hechos hasta Apocalipsis, tratos directos con la iglesia, propósito de la iglesia, me puse a buscar todos los versículos que hablan de primicia en unas cinco versiones de la Biblia, porque hay unas que salen, otras que emplean otro término como primeros frutos, pero donde saliera como tal, primicia. Hay 11 pasajes. Hechos 26 y 23, les voy a mencionar algunos. Hechos 26 y 23, habla de las primicias, pero ¿dentro de qué connotación? Refiriéndose a Cristo como el primero en participar de la resurrección. Cristo, primicia de los que resucitaron. Entonces aparece la palabra primicia, pero no como una fiesta, ni como que tenemos que entregar algo, sino haciendo acotación a Cristo como el primero en entregarse. Aparece en otros pasajes, como Romanos 8:23, primicias del Espíritu, que no tiene nada que ver con la fiesta de las primicias. Hay otros pasajes donde habla
de personas que fueron primicia. Lo tengo por acá en Romanos 16:5, cuando se refiere a Epeneto como el primer convertido en Asia Menor. Dice Epeneto, primicia de los de Asia Menor, o sea, fue el primer convertido. Y así hay otros pasajes donde aparece la palabra primicia, pero no dentro de una connotación de culto o de práctica o de fiesta, sino para hacer referencia a los primeros cristianos, a Cristo como el primero en resucitar. En Apocalipsis hace referencia a los 144.000, que como primeros de la cosecha del periodo de la tribulación. O sea, se emplea el término para explicar lo primero, pero no como un acto o una fiesta para entregar algo. Entonces, muchos de los eventos del Antiguo Testamento, muchas de las prácticas, muchos de los rituales, se recuerdan lo que nos ha enseñado el apóstol, son un tipo de lo que pasaría con Cristo. O sea, el tipo es una figura retórica en el lenguaje literario, donde es algo que refleja lo que va a suceder. Eso puede ser una persona, un hecho, una práctica. ¿Cuáles son algunos tipos? La serpiente, lo que han leído el Éxodo, cuando la serpiente es levantada y todo el que fuese picado por la serpiente y viera la serpiente que era levantada, la serpiente de bronce, se salvaría. Era un tipo de Cristo. Y así hay varios tipos. El Cordero Pascual era un tipo de Cristo. Entonces, los sacrificios ofrecidos por el sacerdote eran una representación, un tipo de Cristo también. Y así hay varios tipos. Entonces, era simplemente, como dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:16. En el 17 dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Todo eso es sombra de lo que ha de venir. Entonces, muchas veces nosotros tenemos prácticas que no corresponden al propósito de la iglesia como tal, al desarrollo del cuerpo de Cristo. Pero las hemos adoptado porque bueno, siempre ha sido así. Entonces, eso eran tipos, eso eran prácticas dirigidas al pueblo judío con un propósito. En Colosenses 2:16 dice, nadie puede, voy a leer en esta versión, por lo tanto no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias por luna nueva ni los días de descanso. En la versión Kadosh dice que nadie nos juzgue con relación a festividades judías. Hablando de las primicias, eso era una festividad directamente con el pueblo judío. Todas las religiones humanas ponen a los hombres en esclavitud a ordenanzas, reglas, normas y un calendario religioso. Entonces, fíjense, esto es lo que hace la religión. De manera muy sutil, una de las maneras del enemigo desconectarnos, de eso que estaba hablando el hermano Benjamín, como iglesia, desconectarnos de nuestra cabeza, es estableciendo religión en la iglesia. Cuando en la iglesia hay religión, hay desconexión de Cristo. Religión es cumplimiento de normas, de un calendario, de prácticas, ¿me entiendes? Establecida, tratando de adornar nuestras reuniones, cosas que tienen apariencia de superioridad, como era el tema de los gnósticos, donde tenían prácticas y rituales, donde de manera natural, cuando las personas lo veían, wow, esta religión parece como más elevada. Entonces, las religiones son así. Entonces, esta religión parece más elevada porque tienen prácticas que requieren un esfuerzo. Y lamentablemente, el hombre, de manera natural, cuando hay esos esfuerzos, siente que se está ganando las cosas y que hay algo superior. Entonces, esto, cuando permitimos que la religiosidad, que las prácticas religiosas permeen en nuestra vida cristiana, en la iglesia, nosotros nos vamos a desconectar de Cristo. Nosotros tenemos que estar conectados, como dijo Benjamín, con Cristo, la cabeza, a través del Espíritu, buscando la dirección que Él tiene para su cuerpo. Entonces, estas son estrategias del mundo. La religión tiene un autor.
Todas las religiones, hermanos, nacen en Satanás. Porque la religión te aleja de tener una relación con tu Creador. Simplemente, como bien nos explica el pastor, la religión es el hombre tratando de diseñar un sistema de culto para buscar agradar a Dios. En cambio, el Evangelio, la relación es Dios alcanzándonos a nosotros y nosotros buscándolo en una relación, no siguiéndolo por religión para tratar de agradarlos con prácticas terrenales. Entonces, la ley tiene una función terrenal, ya no aplicada para nosotros como iglesia. Entonces, el tema principal aquí, hermano, primero, no es juzgar a nadie. Porque si nosotros no vamos a hacer ciertas prácticas, no permitamos que nadie nos juzgue, nadie nos condene. Sabemos que en Cristo, nuestra relación con Cristo no depende de estas prácticas, pero nosotros tampoco podemos juzgar a nadie. Porque de repente hay unos hermanos en Cristo que en su congregación lo celebran. Chévere, nosotros no somos quien para juzgarlo. Ni vamos a creernos más sabios que otros porque hacemos una cosa que otros no hacen o dejamos de hacer cosas que otros hacen. No nos podemos creer más sabios, no podemos juzgar a los demás. Lo importante es que nosotros como congregación caminemos en pos de aquello que el Señor nos va mostrando a nosotros. Y eso es un ejemplo que debe ser transmitido también, así como congregación, a nivel individual. Cada quien, hermano, en el propósito al cual fue llamado. Y Dios tiene un trato particular con cada uno, un propósito con cada uno. Si yo no puedo estar mirando al otro hermano, porque él sí y porque yo no, porque tal cosa, deseando las cosas del otro, igualmente a nivel congregacional. En este sentido, como congregación, voy a aclarar acá, como congregación, esta fiesta de la primicia, como lo hacíamos normalmente, este ritual que hacíamos todos los años, preparábamos acá, la gente traía fruta, lo que en oración el Espíritu le haya mandado a dar, lo traía para acá. Esta fiesta como ritual, nosotros como congregación no la vamos a celebrar más. Es un tema como el que había hablado nuestro apóstol Marcos con respecto a los diezmos. ¿Se recuerdan? Los que tienen un poco más de tiempo, los que no escucharon esa prédica, ese mensaje, nosotros acá no recogemos diezmos. Porque en el Nuevo Testamento no se habla de diezmo, se habla de ofrenda. Entonces son ofrendas. Ahora sí hay mucho que desarrollar con respecto a la ofrenda. Incluso la ofrenda, como hemos comentado en otras prédicas, va más allá de lo que es el diezmo. Cuando tú vas a ofrendar con entendimiento, esto no se limita a un acto, una ceremonia, una vez al año, donde muchas veces por obligación, por coacción o para que me vean de que todo el mundo está pasando a dar algo, yo tengo que darlo. Entonces ahí no hay transformación, ahí no hay desarrollo de carácter, ahí no está el Espíritu Santo obrando, sino que obramos por motivaciones externas. Porque si nosotros agarramos acá y hacemos una fiesta de primicia y anunciamos todo el mes que hay una fiesta de primicia y te decimos que tienes que traer los primeros frutos y tienes que traerlos para acá para que todo lo demás sea bendecido, ¿verdad que decimos así? No, que entregamos los primeros frutos y todo lo demás va a ser bendecido. Bueno, entonces ahí está esta información, esta palabra durante todo el mes. Obviamente, tú el día de la primicia vas a verte movido a traer algo. Muchas veces, no estoy diciendo que en todos los casos, muchas veces este impulso a mover, a dar algo, ¿viene de qué? De un agente externo, una motivación externa. Nosotros tenemos que ir más allá, donde el dar venga de una motivación interna, con entendimiento. ¿Por qué yo voy a dar? Cuando tú tienes una relación con el Espíritu Santo y de verdad tú anhelas en tu corazón ser transformado de acuerdo a la imagen de Cristo, hermano, se te va a revelar el dar como Dios lo dice en la palabra. Ese dar con alegría, que es lo que el Señor ama, ¿verdad? Que demos con alegría, no por estímulos externos, no por presión, no porque el grupo está dando, entonces yo me muevo a dar.
Entonces, eso es religión. El cumplimiento de normas por los estímulos externos. Eso es religión. Entonces, lo importante es que entendamos el principio de esa primicia. Las primicias se ofrecían a Dios en gratitud y como reconocimiento de que todo proviene de Él y a Él pertenece. Era un ritual o era una práctica establecida por el Señor para el pueblo de Israel, para que ellos estuviesen presentes todo el tiempo, que todo pertenecía a Dios y que todo era para Él. ¿Tenían ellos el Espíritu Santo como pueblo? No. Nosotros tenemos la primicia del Espíritu. Cuando yo de verdad tengo un nuevo nacimiento y entiendo mi posición en Cristo, hermano, yo no tengo que estarme recordando con acciones que todo es de Dios, que todo viene de Él y todo es para Él. Mi vida es para Cristo. Todo lo que yo tengo es de Cristo. Entonces esto no es algo que se me debe recordar. Esto es algo que ya debe ser parte de mí. Eso es parte de mí. Y asumirlo, o sea, poder entenderlo y asumirlo en mi vida. Todo lo que yo tengo no es mío, es de Cristo. Viene de Él y es para Él. Entonces, tu actitud al dar va a ser diferente. Al creer que, bueno, traigo mis primicias, mentalidad religiosa. Señor, te doy mis primicias en enero y de febrero a diciembre todo es mío, porque ya yo te di lo que te correspondía. Así como la misma cultura de diezmo. Me entró mi dinero, bueno, Señor, aquí están los diezmos que corresponden al Señor, como dice tu palabra, toma los diezmos, y exacto, 10% exactico, y el 90% yo hago lo que quiera con él. Eso era la práctica religiosa del diezmo, de las primicias. Iglesia es diferente. Entonces, los apóstoles no hablan de diezmo, hablan de una ofrenda. Hablan de una ofrenda. Y entendiendo la primicia, todo lo que yo tengo es de Cristo. Todo. Yo soy de Cristo. Todo lo que tengo es de Cristo. Pablo dice que somos embajadores, somos administradores de todo lo que Él nos da. Entonces, tenemos que, al estar conectados con Él nos va a guiar a qué vamos a hacer con sus recursos. Entonces, un discípulo ora, hermano, por cómo va a emplear cada uno de sus recursos. Tiempo, dinero, familia, su vida completa, en conexión permanente, continua con el Espíritu Santo, entendiendo de que lo que tengo no es mío, mi vida no es mía. Dice Pablo que nosotros estamos muertos y nuestra vida está escondida ¿en quién? Mi vida está escondida en Cristo. Entonces yo tengo que poner la mirada en Cristo. Allí está realmente la vida de nosotros. O sea, las primicias, hablando de este principio, es un acto de amor que se manifiesta ¿cómo? Dando. Las primicias es un acto de amor que se manifiesta dando. El dar, ¿qué es el dar? Una cualidad de Dios. El dar. No hay nadie que sea más dadivoso que Dios. Entonces, cuando vimos alguna referencia de las primicias del Nuevo Testamento, ¿a quién se referían? El término primicia en el Nuevo Testamento, ¿a quién hacían referencia en algunos de los pasajes? A Cristo, ¿verdad? Cristo, las primicias de los que resucitaron. Él fue el primero en resucitar. Hubo unas resurrecciones anteriores, como sabemos, creo que 4 resurrecciones, si no me equivoco. Yo sé que hubo resurrecciones, pero eso tenían un propósito y la gente volvió a morir. El primero en resucitar para siempre y vencer la muerte fue Cristo. Él es la primicia. Entonces, esa primicia hace referencia a Cristo. Cristo es la primicia, el primer fruto de resurrección. Yo les mencioné Hechos 26 y 23. Es el primer fruto de resurrección dado por Dios. ¿A quién? ¿A quién se lo dio Dios? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿verdad? Para que nosotros seamos salvos. O sea, Dios Padre nos da su primicia. Nos dio su primicia que es su Hijo, Jesús.
Entonces, en la práctica del Nuevo Testamento vemos la importancia de la primicia, lo que representaba la primicia para Dios. Y Dios ahora, después de enseñártelo, en el Antiguo Testamento te dice, yo te voy a dar mi primicia, Jesús. Es una entrega consciente de nuestra vida para servir al Señor, de manera consciente, entendiendo. De servir al Señor y rendirnos a su voluntad. Como dice Pablo, que entreguen su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable. Entonces, más allá de estar cumpliendo con ritualismo, yo entrego mi cuerpo como sacrificio vivo. Evidentemente, al yo entregar mi cuerpo como sacrificio vivo, rendido a la voluntad de Dios en mi vida, hermano, eso me va a llevar, porque me estoy entregando a la voluntad de Dios, eso me va a llevar a dar. Entonces, el ser dadivoso, el dar, que es un carácter, que es parte del carácter de Dios, porque el ser humano quiere retener. El ser humano piensa en su beneficio personal. ¿Qué beneficio gano yo de esto? Mientras más retengo, mejor. Dios, mientras más doy, mejor. Jesús decía que Él vino a servir. Entonces, el mayor sirve al menor, porque en Cristo está claro en cuál es el objetivo del servir, del servicio, del dar. Y para eso hemos sido nosotros llamados al Señor. Entonces, cuando yo me entrego como sacrificio vivo, se tiene que manifestar de manera natural el dar, sin ningún tipo de imposición. Entonces, de esta manera, el Espíritu nos guiará a dar conforme a su voluntad y podremos ser dadores alegres. Muchas veces, yo no sé a quién le ha pasado, seguramente nada más me pasó a mí, que yo daba porque había una celebración de primicia y yo daba porque, por si acaso, no vayan a venir la maldición de Tutankamón y caigan sobre mi vida, porque hay manipulación, ¿cierto? En los cultos hay manipulación. Si no das, te van a caer las maldiciones. Y estas maldiciones de Deuteronomio 28 caerán sobre tu vida. Y tú dices, verguilla. Yo no sé si es verdad o es mentira, pero por si acaso, tú sueltas la mano. ¿Es o no? Soltamos la mano por si acaso, para librarme de esas maldiciones. Poco entendimiento de la palabra. Poco entendimiento de la palabra. Pero lamentablemente el pueblo que no es estudioso de la voluntad de Dios, se deja manipular por estas prácticas. Entonces nosotros tenemos que ser entendidos. No hay maldición, hermano. Si usted está en Cristo Jesús, no hay maldición para su vida, no hay maldición para su familia, no hay maldición para sus generaciones, por generaciones y generaciones. Si usted verdaderamente está en Cristo Jesús. ¿Ah? Eso es lo que hay que ver. Si usted está en Cristo Jesús, y estar en Cristo Jesús, quiero aclarar algo, estar en Cristo Jesús no es venir a la iglesia los domingos, no es venir a las actividades congregacionales que hacemos, eso no es estar en Cristo Jesús, eso es parte de la vida de una persona que está en Cristo Jesús, pero hay muchos que participan en esas actividades y no están en Cristo Jesús. Hay muchos que predican en el púlpito y no están en Cristo Jesús. Hay muchos con denominaciones multitudinarias y no están en Cristo Jesús. El mismo Jesús lo decía. Ellos se acercaron a Él, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre repartimos no sé qué cuántas ayudas sociales, en tu nombre en tu nombre aquello. Apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, todo lo que para el ser humano pueda tener apariencia de bondad, todo lo que, escuchen esto, todo lo que para el ser humano pueda tener apariencia de bondad, de buenas obras, de acción social, de un mensaje bonito que estimula y llena el alma, si no está guiado por Cristo, ante los ojos de Él, es maldad. Es maldad, hermano. Es maldad y punto. Puede parecer bonito. Si no está Cristo metido en el asunto, es maldad. Si eso no está dirigido por el Señor, eso es maldad. Apartado de mí, hacedores de maldad. Se lo dice de la persona que estaban obrando en su nombre. Entonces, si estamos acá, es un gran paso. Yo no estoy diciendo que no seamos cristianos, pero que nos cuidemos de no caer en la religiosidad y estar en Cristo de manera religiosa. Es estar, y ahí mi primer paso de fe, creo en Cristo como mi Señor y mi Salvador,
mi vida se va a enfocar en las cosas del Señor. ¿Qué son las cosas del Señor? En conocer a Cristo. Conocer a Cristo. No hay, escúcheme algo, no hay conocimiento de Cristo sin la palabra. No lo hay. Entonces, por eso hay tanto énfasis de parte de nuestro apóstol, y es una de las líneas de esta congregación, el estudio de la palabra. Viviendo a la luz de la palabra. Y esto es algo que debe quedar marcado en nuestras mentes. Debo de vivir mi vida a la luz de la palabra. Entonces, siempre un constante aprendizaje. Y las enseñanzas del Señor, esto es un mar, hermano, profundo, muy profundo, donde mientras estemos aquí en la tierra, no vamos a terminar de aprender todo lo que Cristo nos quiere enseñar. Entonces, no tomemos a la ligera el estudio de la palabra, es necesario. Cristo decía, escudriñen la palabra, porque ellas hablan de mí. Entonces, queremos conocer a Cristo, tenemos que estudiar la palabra, hermano. Tenemos que estudiarlo, porque la misma palabra es la que nos va a ir redireccionando en el camino. Entonces, si usted siente que preparó su primicia y quiere dar su primicia, siga dándole de manera personal. Es un trato personal. Es un trato personal del Señor con cada uno. Pero a nivel de congregación no vamos a hacer fiesta de primicia, ¿ok? Ahora, meditando en este versículo, si las primicias son santas, todo lo demás es santo. ¿Quién es nuestra primicia? Cristo. ¿Cristo es santo? Yo soy santo. Si yo vivo para Cristo, realmente vivo para Cristo, hermano, todo lo que yo haga es santo. Hermano, mi enfoque principal debe ser conocer a Cristo y acceder a esa plenitud, como decía Benjamín en la clase de hoy, esa plenitud de todo que lo llena en todo. Cuando yo me acerco a Cristo, yo llevo una vida plena, que no va a depender de factores externos. Únicamente Cristo llena mi vida, es la plenitud. Y puedo echar mano de esas bendiciones. Cuando usted se acerca a Cristo, se le revela el dar. No por imposición, sino por alegría. Y va a querer dar cada día más. Es algo que va a brotar de usted. Usted va a querer dar cada día más. Usted cada día va a querer ser más participante del propósito del cuerpo de Cristo. Pero eso es algo que queda en la relación personal de cada uno. Amén.